Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Vagabundo 1. Capítulo 11. Vagabundo 1. En lo profundo del desierto de Faerie, Shirou llegó a un lago en particular. Una hermosa piscina circular de agua azul cristalina con una superficie tan quieta que podrías confundirla con un espejo gigante. En sus orillas crecían grandes sauces, inclinados sobre el agua como niños curiosos que atisbaban otro mundo, con ramas delgadas colgando justo encima de la superficie, pero sin atreverse a perturbarla. Y era un portal a otro mundo. Una puerta de entrada entre las tierras de las hadas y las tierras de los humanos. Shirou caminó hacia la orilla sin dudarlo, rompiendo la tranquilidad del lago mientras las ondas se extendían por su superficie, distorsionando el reflejo del cielo. Cada paso lo llevó más profundo hasta que la parte superior de su cabeza se hundió en las profundidades y el lago volvió a su perfecta tranquilidad. Una vez que el mundo de las hadas desapareció de su vista, se encontró en una interminable extensión azul. Ya no podía decir en qué dirección estaba la superficie. El lecho del lago había desaparecido y la luz parecía venir de todas partes. Sin embargo, Shirou no entró en pánico. Era un hada, así que no es como si se ahogara por falta de oxígeno. Al contrario, allí se sentía en paz. Podía imaginarse a sí mismo cerrando los ojos y flotando en este reino por la eternidad, dejando que el tiempo fluyera a su alrededor como lo hacían las suaves corrientes de agua. Shirou suspiró, descartando esos pensamientos. Tal vez algún día sucumbiría a esas tentaciones y se consumiría en algún lugar como este. Pero sentía que ese futuro aún estaba muy lejos. Por ahora, se concentró en su poder y empujó hacia la realidad. Sus ojos de hada lo guiaron en la dirección correcta. Se hundió más profundamente, atravesando capas intangibles del mundo hasta que finalmente aterrizó en el fondo del lago. Y, sin embargo, no parecía lo que cabría esperar. En lugar de una llanura vacía de limo, se encontró en una pequeña isla de hierba exuberante iluminada por reflejos danzantes de la dorada luz del sol. Ya ni siquiera se sentía como si estuviera bajo el agua y, a pesar de haber llegado desde arriba, hundiéndose desde Faerie, otro lago rodeó la isla en la que ahora se encontraba. Un fenómeno extraño, donde la superficie de este lago existía tanto arriba como abajo. La superficie sobre él era donde estaba la tierra de las hadas y la que estaba debajo de él conducía al mundo humano, o era al revés. Bueno, eso dependía completamente de su perspectiva. Este era un mundo intermedio, un lugar atrapado a medio camino entre el mundo de las hadas y el mundo humano. Un dominio desierto elemental y una gran madre. Shirou caminó hacia el centro de la isla, donde se encontraba una hermosa torre hecha de prístino mármol blanco. Una estructura alta decorada con tallas intrincadas y flores coloridas, y un patio vallado de gran tamaño. No estaba seguro de por qué el dueño de este lugar se molestó en crear algo como esto. En realidad, ¿cuál era el propósito de esta valla? No era como si cualquiera pudiera entrar a este lugar y robarlo. Saltó la inútil barricada y entró en la torre a través de grandes puertas de madera. El interior del edificio era más grande de lo que debería ser, pero eso no era tan extraño en Faerie, y este lugar técnicamente contaba como dentro del reino de las hadas. No era la primera visita de Shirou, y casi siempre algo cambiaba dentro de la estructura. Esta vez, toda la planta baja era solo una habitación, con columnas recubriendo las paredes circulares y el techo escondido muy arriba. Una antorcha ardiendo con fuego azul adornaba cada columna, dando a la gran sala una atmósfera siniestra. La luz de las llamas azules apenas llegaba al centro, donde se alzaba un imponente trono de mármol sobre un pedestal. Como resultado, envolvió en sombras a la figura sentada en el trono, sus brillantes ojos azules contrastaban marcadamente con la oscuridad. La mirada helada de la figura miró a Shirou como si juzgara su valor. Un aura de poder llenó la torre, presionando los hombros de Shirou como la mano de un gigante tratando de aplastarlo, de hacerlo doblar la rodilla. Más poder que todos los seres, excepto unos pocos, que conoció en su vida. ¿Te atreves a entrar en mi dominio tan fácilmente, pequeña hada? ¿Qué diablos estás haciendo, Vivian? Abel. La conducta altiva de la dama del lago se desmoronó, su tono ahora estaba nervioso. Se supone que debes seguir el juego.
Shiro entrecerró los ojos y se concentró en sus sentidos. Bajo el aura abrumadora de Vivian, olió un aroma familiar a agua hirviendo. Él suspiró. Por supuesto, tenía que ser ella. ¿Quién más podría estar detrás de corromper a su mejor amigo sino cierta hada azul? Oh, magnífica señora del lago. Yo, Abel, un humilde herrero, te ruego el paso al mundo de los mortales, dijo, exagerando. HMPH, resopló Vivian burlonamente, volviendo a su cruel personalidad de reina, ¿y por qué debería concederte ese derecho? ¿Qué podrías ofrecerme a cambio de una bendición tan preciosa? Vaya, los frutos de mi artesanía, por supuesto. Recuperó una espada ornamentada que se suponía que debía darle de todos modos. Trabajé durante largos días para crear esta obra maestra, todo para poder regalártela, noble señora del lago. Podía escuchar risas ahogadas provenientes de detrás del trono de Vivian, pero al ver su arma, el elemental acabó con su teatralidad y cierta hada traviesa gimió decepcionada. ¡Vaya! Muéstrame, muéstrame. Vivian saltó de su trono y corrió hacia Shiro, su largo vestido azul flotando detrás de ella como agua. Divertido, le ofreció la espada a la mujer emocionada, mirando por el rabillo del ojo mientras Dienu salía de detrás del trono. Cuando Vivian le quitó la espada de las manos, la torre oscura se iluminó con la luz del sol y aparecieron grandes ventanas por toda la habitación. Las sombras huyeron y el siniestro ambiente se convirtió en una calidez acogedora. Hermosa, dijo Vivian mientras examinaba la hoja, la levantaba por encima de su cabeza y la miraba con asombro. Me pregunto qué héroe lo empuñará. Ambos están perdidos, dijo el gruñón Dienu cuando se acercó a ellos, pero Vivian no pareció escucharla, enamorada de su arma más nueva. Bueno, así son las cosas, Blue. Y no creas que no te daré un sermón sobre cómo corromper a Vivian. Disculpa. Yo. ¿Corromperla? Eres tonto, Red. Debería recordarte que soy el normal aquí. Es más bien un milagro que no me inflijan tu tipo de locura por estar tanto tiempo contigo. Ambos. Shiro se rió de la expresión indignada de su amigo más viejo, pero lo extraño fue que Dienu no estaba del todo equivocado. Ella era el hada más normal entre ellas. Fae lo consideraba un bicho raro en Faeri, con su inclinación por ayudar a los necesitados, sin esperar nada a cambio y regalando muchas de sus posesiones. No era el único en ese sentido, pero definitivamente lo llevó al extremo según los estándares de las hadas. Incluso si sus experiencias recientes atenuaron eso un poco, todavía se estaba involucrando con los humanos más que casi cualquier otro hada. Vivian también era así, pero también tenía una obsesión con los héroes. No sabía de dónde lo había sacado, pero incluso Shiro la consideraba extraña por su disposición a ayudar a tantos mortales, solo para verlos morir poco después. Y casi siempre morían. Sobre todo, porque todos los humanos a los que ayudó ya estaban condenados. Soldados que tuvieron que enfrentarse solos a ejércitos, guerreros que lo perdieron todo y vivieron solo para vengarse, huérfanos cuya única suerte en la vida era morir en algún conflicto. Y por ello fue conocida como la campeona de los casos desesperados. Un elemental con una sonrisa más cálida que los mejores días de verano y un corazón más frío que las más duras noches de invierno. Personalmente, Shiro pensaba que era simplemente una buena persona. Demasiado desinteresado, tal vez, y definitivamente demasiado amable para su propio bien, pero él no vio la oscuridad que los rumores insinuaban. Ella era amiga de Dienu y, a pesar de todos sus defectos, él no conoció a ninguna de las amigas hadas azules que fueran realmente malvadas, incluso si Vera Bief todavía le daba ganas de darle un puñetazo en la cara. Aún así, no podía imaginar cómo podía soportar ver morir a tantos de sus preciosos humanos y permanecer cuerdos. El lago Vivian estaba tanto en el mundo de las hadas como en el de los humanos, y era la puerta de entrada que usaba para viajar entre mundos desde que Dienu le presentó al elemental. Cuando la dama del lago supo que él era un maestro herrero del nivel 1, le pidió que forjara sus armas para sus héroes, y Shiro estuvo feliz de hacerlo, no solo porque era agradable que alguien apreciara su artesanía. Puede que él la esté ayudando al darle tantas armas que normalmente terminan en manos de sus héroes favoritos, pero sentía que ella era un espíritu afín.
Alguien que vio cuánto dolor había en el mundo y quiso ayudar al menos un poco. Gracias, Abel, dijo Vivian con una sonrisa agradecida y dejó caer la espada al suelo, donde se hundió en la piedra como si fuera agua, una pequeña onda perturbando las baldosas momentáneamente. Entonces, ¿cómo estuvo mi actuación?, preguntó con un brillo en los ojos. Impresionante, ¿verdad? Ciertamente fue algo. ¿Vas a presentarte así ante tus humanos? Quizás. Dienu dijo que debería hacerlo, y es divertido cambiar un poco las cosas, pero no estoy seguro de poder seguir así por mucho tiempo. ¿Y no los asustaría? Fe, resopló Dienu con desdén, si se lanzan a algo como esto, no valen mucho en primer lugar. Además, eres una elemental, Vivi, actúa como tal. La pequeña hada empujó a Vivian en el costado. No puedes dejar que todos te pisoteen. La expresión de Vivian, sin embargo, era incierta. Pero, son tan pequeños y lamentables. No puedo actuar con tanta frialdad todo el tiempo, Dienu. ¿Qué pasa si piensan que no me agradan? Shirou sintió que se trataba de una vieja discusión, por lo que los interrumpió antes de quedarse atrapado en esta torre durante todo el día. Vivian, Dienu, me iré al mundo humano por un tiempo. No estoy seguro de cuándo volveré. Sus amigos dejaron de discutir y lo miraron, uno con preocupación y el otro con sospecha. ¿Necesitas ayuda, Abel? ¿Te quedarás con Skatach otra vez, Red? Sacudió la cabeza. No se trata de Skatach y realmente no necesito ayuda. Voy a viajar un rato. Nunca antes tuve la oportunidad de hacerlo. No creo que los humanos sean diferentes en otros lugares, pero supongo que haz lo que quieras. Solo trata de no involucrarte demasiado esta vez. Veo. Vivian dijo. Eso me recuerda que te mostraré mi colección cuando regreses, así que si encuentras alguna arma interesante, consígueme algunas, por favor. Él sonrió. Claro, lo intentaré. Pensé que ya estaba de viaje, maestro. En realidad, estaba en Faerie, le dijo Shiro a su alumno, lidiando con algunos problemas no resueltos. Pero ahora que ya está hecho, finalmente puedo tomarme mi tiempo para explorar el mundo humano. Estaban sentados en un banco en el patio del castillo de Skatach, observando entrenar a los discípulos de la reina de Esquie. Llenó el corazón de Shirou de nostalgia. Se sintió como un lapso de tiempo mucho más largo, pero no hace mucho desde la última vez que se sentó en este mismo banco de piedra. Los acontecimientos del nivel 1 y el posterior reencuentro con Skatach los cambiaron a ambos de muchas maneras. Esperaba que, sobre todo, fuera para mejor. Pero a pesar de que su relación era más fuerte que nunca, él sentía que ya no pertenecía. En casa de Skatach, en su castillo, cayó como un extraño. Su pequeña herrería todavía estaba allí, en la esquina del patio, y sabía que probablemente siempre estaría ahí para él, pero no podía quitarse de encima la sensación de que se estaba entrometiendo en la vida de Skatach. Desde el día en que reconoció que ella había crecido, que se había graduado de él, por así decirlo, cada vez que regresaba a Esquie, su corazón se llenaba de orgullo, pero también de melancolía melancólica porque sabía que ella no necesitaba su ayuda. Ya no. Miró la lanza carmesí con púas apoyada contra su hombro. Con su dominio de las runas, convirtió la simple lanza de hueso que él forjó en algo extraordinario. Un arma que estaría como en casa entre las mejores obras maestras del nivel 1. Uno de los hombres de entrenamiento se acercó a ellos. Un joven de no más de 20 años, de pelo azul y ojos rojos. Llevaba su lanza sobre sus hombros, con los brazos colgando perezosamente del mango. Su expresión segura de sí mismo y su sonrisa arrogante coincidían con su aura de confianza, pero había algo extraño en él, incluso si Shirou no estaba seguro de que no se veía tan diferente de cualquier otro niño que aún no había descubierto que no era invencible e inmortal en el campo de batalla. Maestro, ¿vas a sentarte aquí todo el día? Eso es inusual de tu parte. Luego se volvió hacia Shirou. ¿Y quién es este insignificante? No sabía que le gustaban los niños, maestra. Skatach entrecerró los ojos y su lanza trazó un arco hacia la cabeza del niño. La maniobra parecía sencilla y lenta, pero toda la acción, desde agarrar el arma hasta finalizar el movimiento, ocurrió en una fracción de segundo. Sin embargo, el chico todavía lo esquivó.
Con reflejos y agilidad sobrenaturales, se echó hacia atrás, evitando por poco que la parte plana de la hoja de la lanza le golpeara la cabeza. Cuida tu boca, Q, o será tu perdición uno de estos días. Este es Abel, mi maestro en las artes de la lanza. Tu gran maestro, supongo. ¿Eh? La expresión de desconcierto de Q era comprensible, de verdad. El glamour de Shiro era solo su forma de hada sin ninguna de las características antinaturales, por lo que parecía un niño. No se molestó en nada elaborado ya que tenía la intención de hacerle solo una breve visita a Skatach, y era molesto mantener un glamour complicado cuando no era necesario. Este niño... ¿En serio? Sí, así que muestra algo de respeto. Skatach respondió y lo despidió. Ahora vete. Si tienes tiempo para relajarte, entonces puedes ayudar a tus compañeros discípulos a entrenar. Bien, bien. Guarde sus secretos, maestro. Shiro pudo ver curiosidad en su aura, pero Q se alejó de todos modos. Al menos las cosas se pondrán más interesantes pronto. Un joven enérgico, le dijo Shiro al suspirante Skatach cuando Q estaba fuera del alcance del oído. Un poco demasiado enérgico, honestamente. Aún así, él es mi mejor discípulo hasta ahora. Huele raro. Skatach enarcó una ceja ante su comentario fortuito. Su firma mágica. Ah. Eso es probablemente porque su padre es un dios. O eso dice. No estoy seguro de qué tanto de eso es cierto, pero no me parece un mentiroso, y sería extraño afirmar algo como esto. De la nada. Al menos explicaría sus capacidades físicas también. Le enseñé algunas runas por curiosidad, y tiene talento para la hechicería. Es bueno. Pocos pueden esquivar tu golpe con tanta facilidad. Pero un semidios, ¿eh? Supongo que todavía hay algunos por ahí. Shiro se preguntó por cuánto tiempo más eso sería cierto. Hizo algunas visitas rápidas al continente y el maná allí estaba mucho más diluido que en las islas. Todavía no estaba seguro de qué año era actualmente, pero la era de los dioses estaba cerca de su fin en la mayoría de los lugares, y casi podía sentir que el mundo se preparaba para el cambio a la siguiente era. Bueno, no es que le importara mucho. Las especies fantasmales se estaban retirando al otro lado del mundo desde hace algún tiempo, y no quedaban muchas en el mundo humano. A las hadas realmente no les importaba mucho ya que sus patrones de hadas eran lo suficientemente eficientes para sostener su existencia, que incluso en entornos pobres en maná estaban relativamente bien aunque algo debilitados. El cambio en Mysteri sería imposible de predecir, pero no debería afectar a la mayoría de las hadas de manera significativa. No estaba de más que las hadas fueran espíritus de la naturaleza, por lo que el mundo mismo las ayudaría a permanecer vivas en el mundo humano. Aún así, muchos optan por irse a Faeri de todos modos. A medida que la civilización humana se expandía, los hábitats de las hadas se reducían, los lugares de naturaleza pura eran cada vez menos comunes, y la mayoría de las hadas no eran rarezas como él o vivían, por lo que huyeron hacia Faeri. Sacudió la cabeza. Lo que será será. No tenía sentido preocuparse por cosas que no tenía poder para cambiar. ¿Las cosas se pondrán más interesantes pronto?, preguntó Shiro, repitiendo las palabras de despedida de Q. Solo Aife es Aife. Ha estado demasiado tranquilo desde hace algún tiempo, así que está probando suerte nuevamente. Lo hace de vez en cuando, así que no se preocupe, maestra, no es nada que no pueda manejar. Él la miró, su expresión confiada y su aura inquebrantable. Quería ofrecer su ayuda de todos modos, pero si Skatach decía que no tenía por qué preocuparse, entonces la dejaría en paz. Por mucho que deseara mantenerla a salvo, confiaría en su palabra. Aún así, al menos tenía que pedirle que lo tuviera en cuenta. Está bien. Pero Skatach, si sucede algo de lo que no puedes encargarte, llámame. Intentaré comunicarme contigo lo antes posible. Ella sonrió incluso si él podía verla poner los ojos en blanco. Sabía que estaba siendo sobreprotector otra vez, pero no podía evitarlo. Sin embargo, a diferencia de la chica de hace unos años, sus palabras no despertaron emociones más oscuras. Tal vez ambos finalmente aceptaron que ese lado de él nunca cambiaría. Lo sé. No se preocupe, maestro. Vaya de viaje. Le llamaré cuando realmente necesite su ayuda.
Shirou la miró a los ojos rojos, pero sabía que estaba diciendo la verdad. Bien. Él asintió y le dio un golpe en la frente para que pusiera los ojos en blanco. Asegúrate de recordar eso. Partió de la isla de esquí, paseando por bosques y llanuras, visitando a veces ciudades y pueblos con los que se topaba. No tenía un objetivo en mente además de dirigirse en dirección general a Japón, por lo que simplemente observó la vida de los humanos y cualquier otra cosa que llamara su interés. Después de la guerra, la zona sur de la isla volvió a ser pacífica. Bueno, más o menos pacífico. Fue testigo de una batalla ocasional, pero no eran las mismas guerras a gran escala del pasado, solo algunas peleas entre pequeñas tribus. Shirou no intervino en ellos, ya que no era asunto suyo resolver todos los conflictos del mundo. Ni siquiera tuvo que detener ningún asesinato sin sentido de civiles. Los guerreros en estas escaramuzas se contentaban con matarse unos a otros. Tal vez simplemente no se encontró con tal evento, pero quería creer que las personas no siempre fueron monstruos. Tampoco pasó todo su tiempo con los humanos. Conoció muchos seres y lugares interesantes. Otras hadas y especies fantasmales. Muchas de las hadas estaban familiarizadas con su nombre y estaban ansiosas por contarle sobre lugares curiosos que conocían a cambio de una baratija o una artesanía. Desde maravillas ocultas de la naturaleza hasta objetos y sitios místicos. Muchos los conocía de antemano, como el lago de Vivian, otros los vio por primera vez. Algunos no eran inmediatamente obvios y, por eso, eran más fascinantes. Colinas que parecían corrientes, pero que eran entradas a los enclaves secretos de Aelfs, protegidas por el glamour y la magia de las hadas. Rocas y árboles simples de los que no podía decir el propósito, pero aún así llamaban a su naturaleza de hada, atrayendo sus ojos de todos modos. Pasó unos meses en la isla antes de partir hacia el continente. Allí no había mucha diferencia. Los humanos eran iguales en todas partes en su experiencia, solo que con un lenguaje y una apariencia diferentes. Shirou recordaba poco sobre Europa de sus días como humano, por lo que no podía estar seguro en qué país se encontraba, pero, de nuevo, probablemente no importaba en absoluto. Las fronteras cambiaron y la gente migró. Así que incluso si tuviera un mapa del siglo XXI, sería inútil en un pasado tan lejano. La cultura de los humanos en el continente era como la de las islas, y variaba poco entre las tribus que visitaba. No fue hasta que cruzó una alta cadena montañosa hacia el sur que encontró algo diferente y vagamente familiar. Un gran ejército chocaba con otro, pero mientras uno estaba compuesto por soldados con equipo idéntico, el otro era una colección de diferentes grupos más pequeños. Al final, el ejército monolítico ganó, capturando a muchos de los soldados perdedores. Miró más de cerca bajo un glamour e inspeccionó con interés las armas y armaduras de los soldados. La espada que recogió del campo de batalla era mejor que cualquiera de las espadas humanas que jamás haya visto. En realidad, estaba hecho de acero, aunque de mala calidad. Una espada interesante con una cintura estrecha. Analizó la armadura de algunos cadáveres, pero, como sospechaba, estaba hecha de bronce. La combinación del acolchado rojo de la armadura y la forma extrañamente familiar de la espada sacudió su memoria. Creo que fue Imperio Romano, reflexionó Shirou, mirando el arma que su intuición llamó Gladius. ¿O fue la República Romana? No estaba seguro y, sinceramente, no importaba mucho. Aunque, por lo que recordaba, se suponía que los romanos gobernarían la mayor parte de Europa, parecían estar todavía conquistando su península de origen. Era una pena que no recordara más de sus lecciones de historia de la escuela primaria, porque incluso con este conocimiento, todavía no sabía qué año era exactamente en ese momento. Shirou viajó hacia el sur a través de tierras romanas. Era diferente de lo que vio en cualquier otro lugar. No quiso decir más civilizadas, porque las tierras de Irlanda y Scatach no eran incivilizadas, pero la cultura y la arquitectura eran diferentes. Algo que no parecería extraño en el futuro. Esta civilización no era perfecta, ni mucho menos, pero era pacífica. Al menos en el interior del país.
Si el futuro del que venía sucedía, sabía que batallas como la que vio en las fronteras de las tierras romanas continuarían durante siglos más. Pero supuso que esa era la naturaleza humana. Su siguiente destino lo llevó al otro lado del mar, desde el extremo sur de los territorios romanos hasta las arenas de Egipto. Quería ver las pirámides. Había algo reconfortante al ver esas enormes tumbas que sobresalían del desierto, sabiendo que había cosas hechas por manos humanas que ya habían durado miles de años y permanecerían allí durante miles más. Estaba admirando las pirámides de cerca cuando sintió rastros de hechicería. Había campos delimitados sutiles en muchos lugares alrededor de las tumbas. Curiosamente, se acercó a uno, empujando las energías mágicas persistentes, pero su conocimiento de hechicería no fue suficiente para reconocer lo que se suponía que debía ser. Los magos de Egipto probablemente colocaron algunas protecciones en esas tumbas cuando fueron construidas, así que no era tan extraño, pero se preguntó si esto era algo más nuevo. La respuesta a esa pregunta, como pronto supo, fue sí. Mientras estaba ocupado entreteniéndose hurgando en hechicería desconocida, una intrincada red de magia se trazó muy por encima de él, formando un círculo complicado lleno de sellos místicos. Solo lo notó cuando se formó el último símbolo y todo se iluminó con energía mágica. Miró hacia arriba con una expresión incómoda en su rostro. Quería darse una bofetada por ser tan descuidado. Jugar con una hechicería desconocida con la que tropezó probablemente no fue su mejor idea. Una pared de luz púrpura translúcida repentinamente surgió en un área amplia a su alrededor, conectándose con el círculo de arriba y aprisionándolo en una jaula de hechicería. Podía sentir múltiples pares de ojos sobre él, escrutándolo a pesar de su glamour, y pronto el círculo mágico brilló con poder, una ola de fuerza chocó contra sus hombros y aplanó el desierto hasta convertirlo en una superficie lisa. No era nada que quisiera lastimarlo, pero sospechaba que era solo una medida para mantenerlo en su lugar. Si ese fuera el caso, entonces Shirou no estaba dispuesto a seguir el juego. Se puso en movimiento y levantó una nube de arena. Frente a él, cerca de la pared de hechicería, una sola espada se materializó en una nube de llamas de color rojo dorado. En unos segundos, alcanzó la barrera, justo a tiempo para que Midginior hiciera un estrecho agujero en el hechizo para escapar. Una vez que estuvo fuera, Shirou se reforzó y corrió hacia el este, dejando atrás a quien haya creado ese hechizo. No estaba seguro si lo perseguirían, pero no había razón para correr ese riesgo, así que no tenía intención de detenerse por un buen rato. Aún así, probablemente debería tener más cuidado en el futuro. Shirou fue testigo de mucho dolor y sufrimiento en sus viajes. No era un extraño para la guerra, pero por lo general la veía a través de los lentes de su estudiante y eso hacía que el lado contra el que ella luchaba fuera más fácil de matar. Pero desde que dejó esquí, intentó seguir el consejo de Dienu y no se involucró. Pero a veces era difícil. Shiro estaba de pie junto a la línea de árboles de un pequeño bosque, inmóvil. Observó a una anciana trabajando arduamente en un arrozal. Se ocupaba de las plantas marchitas mientras el duro sol del verano la quemaba desde arriba. Llevaba un gran sombrero tejido que la protegía de la luz del sol. Era importante porque tenía un niño pequeño atado a su espalda. Había un silencio inquietante y solo el sonido de los insectos llenaba el aire. No había nadie más en los campos. Solo una anciana con un bebé. Su aura era dolorosa de ver, así que apartó su vista. Incluso sin sus ojos de hada, todavía podía ver la mirada hueca de la mujer, sus delgadas extremidades plantando mecánicamente más tragos de arroz. Ella era solo piel y huesos, y la niña no estaba mejor. Las plantas que cuidaba y las nuevas que plantaba apenas se aferraban a la vida, al igual que el humano que trabajaba con ellas. A lo lejos se alzaba una cabaña medio destruida con el techo derrumbado. Un pequeño edificio hecho de esteras de arroz y madera de bambú. Detrás estaban los restos de una aldea, ahora solo restos de escombros quemados. Las secuelas de una guerra. Él no lo vio. Terminó justo cuando llegó a estas tierras, pero debe haber sido terrible. Vio campos de batalla llenos de cadáveres en descomposición porque no quedaba nadie para enterrar a los muertos. Ciudades y pueblos enteros abandonados. Otros fueron quemados hasta los cimientos y las calles llenas de cuerpos ennegrecidos. Vio hambre y enfermedades, asesinatos y robos.
Los aspectos más oscuros de la naturaleza humana quedaron a la vista mientras personas destrozadas luchaban por sobrevivir con los restos. Vio a los que se dieron por vencidos, almas destrozadas esperando la muerte, llenando las aceras y callejones de cada ciudad. Y lo peor era que estaba seguro de que esto no era único. Esta no fue la primera guerra brutal en la historia de la humanidad y definitivamente no será la última. Lo vio en Irlanda. Lo vio en Esquía y lo vio muchas veces en sus viajes. Esta fue solo la primera vez que lo vio a tal escala. Vio tanta sangre derramada durante su vida que casi no podía creer que el mundo no estuviera permanentemente teñido de rojo a estas alturas. ¿Por qué los humanos están tan dispuestos a matarse unos a otros? Shiro expresó sus pensamientos. Probablemente porque eso es en lo que son mejores. Una voz melodiosa pero amarga respondió detrás de él. Volvió la cabeza y miró a una hermosa mujer vestida con ropas andrajosas. La fina tela pudo haber sido algún día algo que una reina usaría, pero ahora no era más que harapos sucios. Sin embargo, a la mujer no pareció importarle. Se mantuvo inmóvil con porte majestuoso, incluso mientras miraba con odio a la anciana con el niño. Parecía perfectamente humana, pero era todo lo contrario. ¿Qué? Eso es todo lo que hacen. Matan y matan hasta que no queda nada. Si no se reprodujeran como langostas, le harían un favor al mundo y ya morirían. Suspiró, cerrando los ojos. Yumei Ren lo siguió desde su desastroso primer encuentro, aunque ya no estaba seguro de lo que ella quería de él. Shiro caminó por una gran ciudad, una de las más grandes que jamás haya visto. Una metrópolis en expansión que albergaba a cientos de miles de personas. El estilo arquitectónico le recordaba un poco a su pasado lejano, a su ciudad natal de Fuyuki. Y, sin embargo, su estado de ánimo solo empeoró al pensarlo, porque todas las similitudes solo hacían más evidentes las diferencias. La muerte y la decadencia llenaron los callejones en sombras. Mendigos y refugiados hambrientos se alineaban en las alcantarillas, con sus ojos sin vida mirando hacia adelante, lo que hacía difícil distinguir si estaban vivos o muertos. El olor a enfermedad y podredumbre impregnaba el aire, una mezcla empalagosa que se pegaba a la piel. Probablemente ni siquiera necesitaba que su glamour permaneciera invisible a pesar de todo el cuidado que la gente de aquí parecía darse unos a otros. Peor aún era la vista que proporcionaban sus ojos de hada. Un aura de miedo y desesperación era tan espesa que apenas podía atravesarla. Solo empeoró cuanto más se adentró en este país. Por los rumores que escuchó, un conflicto sangriento que era la fuente de toda esta miseria había terminado, pero las cosas no parecían mejorar pronto, si esta ciudad era una indicación. Después de una hora de vagar por la deprimente ciudad, Shiro estaba listo para simplemente irse, para correr hasta que todo este continente desapareciera detrás de él. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, su nariz percibió un olor curioso. Una potente firma mágica que olía a sangre. Lo siguió, abriéndose paso por el laberinto de calles estrechas, hasta encontrarse en las afueras de la metrópoli. Su nariz le señaló una parte desierta de los barrios marginales, un lugar lleno de tantas maldiciones persistentes, que incluso los humanos normales lo evitaban inconscientemente. Aún así, algo vivía aquí. Shiro no pudo precisar dónde exactamente, pero el hedor a sangre era intenso en el área. Caminó por la orilla de un ancho río, entre los restos de grandes almacenes, y trató de encontrar lo que allí se escondía. Algo en ese olor le resultaba familiar y no quería irse sin comprobarlo. Finalmente, después de unos minutos de deambular sin rumbo, encontró lo que buscaba. O, para ser más exactos, algo lo encontró. Con el sonido de madera astillándose, una figura alta atravesó la pared del almacén detrás de Shiro y se abalanzó sobre su espalda. Fue rápido, pero no lo suficientemente rápido. En medio segundo, giró sobre sus talones y sacó una espada de su dominio, bloqueando el ataque del agresor. Siguió un rápido intercambio de golpes, donde se defendió contra dos espadas rojas, pero no era algo que no pudiera manejar. Pronto logró apartarlo de una patada y crear cierta distancia. Cuando finalmente pudo observar adecuadamente al atacante, quedó desconcertado por lo que vio. Una mujer con ropas andrajosas, sosteniendo dos espadas carmesí hechas de sangre. Su largo cabello castaño se pegaba a su piel y sus ojos rojos lo miraban con intensidad.
Parecía completamente humana y, sin embargo, él no podía ver su aura. Sus ojos podían ver a través de cualquier ilusión, la verdad del mundo siempre quedaba al descubierto ante él, por lo que ella no podía estar usando glamour. Shirou se concentró en su nariz, y debajo de toda esa sangre había un leve olor a oro. Un hada. A ella aparentemente no le gustó esa palabra, porque una vez más atacó a él con un gruñido. La velocidad de sus ataques aumentó, al igual que el peso detrás de sus espadas. Ella era un torbellino de espadas, atacando desde todos los ángulos, tratando de abrumarlo con sus dos armas. Sin embargo, todavía estaba dentro de su capacidad de defender. Ella no era maestra de la espada, incluso si su velocidad y fuerza estaban más allá de cualquier humano. Aún así, si seguía defendiendo, esto no llegaría a ninguna parte. Después de otra serie de bloqueos y paradas, los patrones de hadas de Shirou pulsaron con luz mientras lanzaba refuerzos sobre sí mismo. En un estallido de velocidad, la cortó con fuerza, abriendo un corte profundo. Hizo una mueca al verlo. Puede que ella lo hubiera atacado sin provocación, pero él no quería lastimarla demasiado. En primer lugar, no sabía por qué ella lo agredió. No eran ambas hadas. No era mucho, pero nunca conoció a un hada que lo atacara a primera vista. Espera. Detén esto. ¿Por qué diablos estamos peleando? Intentó soltarse, pero la mujer lo siguió y sus armas lanzaron hojas curvas de sangre que él tuvo que desviar. La herida en su pierna no parecía molestarle en absoluto. Callarse la boca. Finalmente dijo, si alguien te ataca, pelea. Apretó los dientes ante esa estúpida lógica. Todo esto era inútil y, aún así, no podía escapar sin lastimarla. La mujer era tan rápida sobre sus piernas como él. Bien. Pero no me culpes más tarde. Tiró de su dominio, materializando 5 lanzas a centímetros detrás de la espalda de la mujer. Le llevó casi 0 tiempo, pero de alguna manera sintió sus armas y trató de esquivarlas. Pero fue en vano. A esta distancia y velocidad, no tenía ninguna posibilidad de evitar ni uno solo. Ella apenas comenzó a moverse cuando los 5 golpearon su espalda y le perforaron el pecho en géiseres de sangre. Evitó causar heridas mortales, solo apuntó a puntos en los que un hada sobreviviría, pero aún así parecía espantoso. La mujer se tambaleó, mirando sorprendida los ejes ensangrentados que sobresalían de su frente. ¡Ja! Ella se rió entre dientes ensangrentados, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. Tendrás que esforzarte más que eso. Sus ojos se abrieron cuando ella le arrancó las armas de la carne, dejando agujeros que sangraban mucho. Tenía deseos de morir. No pudo evitar preguntarse. Si continuaba luchando de esta manera, pronto moriría desangrada. Sin embargo, a ella no parecía importarle en absoluto. Ella se arrojó hacia él de nuevo, dejando un rastro de sangre detrás de ella y formando más balas y hojas de líquido carmesí. Shiro estaba una vez más a la defensiva, reacio a hacer todo lo posible. Él desvió y detuvo sus ataques, incluso manifestando más armas cuando el volumen de proyectiles y espadas sangrientas se volvió demasiado. Una lucha entre sangre y hierro se prolongó durante unos minutos más, destruyendo los barrios marginales abandonados antes de que Shirou decidiera ponerle fin, para que los humanos de esta ciudad no quedaran atrapados en el fuego cruzado. Con el corazón apesadumbrado, buscó la ganancia de su dominio, pero en su momento, no se detuvo en solo 5 lanzas. En un solo momento, miles de armas aparecieron alrededor de la mujer en una explosión de llamas de color rojo dorado, mordiendo su carne en un torbellino de acero afilado, oscureciendo su forma. No pasó más de un segundo antes de que las espadas desaparecieran, pero el daño ya estaba hecho. Un trozo de carne ensangrentado cayó al suelo, aún vivo, pero casi irreconocible como forma humana. Le faltaban todas las extremidades y era solo una cabeza unida a un torso destrozado. Vivo solo por la virtud de ser un hada. Si ella sobrevivió, entonces eso fue todo. Pero tenía pocas esperanzas. Incluso el cuerpo robusto de un hada tenía sus límites. Se quedó mirando fijamente el creciente charco de sangre y las hadas que apenas respiraban en su interior. ¡Qué inútil!, susurró Shiro antes de alejarse. No dio más de una docena de pasos antes de detenerse. Tú, dijo la voz laboriosa de la mujer, tendrás que esforzarte más que eso. Las últimas palabras fueron un rugido de sonido y magia.
Mientras Shirou observaba, el maná del mundo se precipitó para llenar el espacio donde una vez había estado la mujer, y ahora se levantó una columna de sangre arremolinada. Corrientes intangibles de maná corrieron a su lado, fluyendo hacia la mujer en cantidades ridículas. En cuestión de segundos, su cuerpo sanó por completo, como si el tiempo retrocediera. No estaba lejos de la verdad. Se dio cuenta. Ella no se estaba curando, en realidad no. Él reconoció esto. Como el mundo mismo pareció reparar sus heridas, dejándolas sin una marca que demostrara que estaba herida en primer lugar. Después de todo, ella era una parte del mundo, por lo que simplemente regresó a lo que suponía que era, entera e ilesa. Shirou suspiró, genial. Simplemente fantástico. Un elemental. Hablas como si no lo fueras. Ella lo atacó con renovado vigor, una danza mortal de espadas gemelas, cada golpe acompañado de ráfagas de energía mágica. Shirou se encontró nuevamente a la defensiva, desviando fuertes golpes y esquivando ataques de sangre cada vez más numerosos. De vez en cuando todavía cortaba a su oponente, pero sabía que era inútil. Incluso si él la redujera a una salpicadura de sangre en el suelo, ella aún se reformaría poco después. Esa era la naturaleza de los elementales. Seres inmortales que no conocieron la muerte. Al menos Shirou no sabía cómo matar a uno de forma permanente. Aún así, esto fue un problema. A este paso, él perdería por desgaste después de quedarse sin energía mágica, incluso si ella no pudiera darle un buen golpe. Entonces intentó algo diferente. Buscó su dominio pero no convocó otra arma. No, su alma contenía algo más además de la montaña de espadas. Tiró del centro de su ser y una ola de llamas de color rojo dorado estalló alrededor de la mujer. Ella gritó de dolor y sorpresa cuando la repentina conflagración lamió su cuerpo, pero incluso cuando intentó saltar fuera del infierno, no funcionó. Después de todo, ella estaba dentro de su dominio y las llamas la seguían a donde quiera que fuera, hirviendo su sangre y quemando su carne. Después de algunos intentos fallidos de escapar del infierno de fuego, ella se abalanzó sobre él nuevamente, renunciando a cualquier defensa y concentrándose simplemente en atacar. Shirou hizo una mueca cuando volvieron a cruzar sus espadas. Parecía miserable, con la piel hirviendo y la sangre corriendo por todo su cuerpo. Sin embargo, cuanto más se prolongaba la pelea, más sospechaba que algo andaba mal. No podía ver su aura, pero aún podía leer sus ojos. Estaban llenos de pena y dolor. Algo que vio demasiadas veces en su vida. Desde soldados que perdieron hermanos en el campo de batalla hasta madres que perdieron hijos a causa de enfermedades. Esos ojos le recordaron sus primeros días con Skatach. Pero la sonrisa no coincidía. Cuando lo atacó por primera vez, no sonrió. Ella lo fulminó con la mirada y frunció el ceño, pero no sonrió. Pero ahora, sus labios se abrieron en una sonrisa llena de esperanza y alivio. Como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado cuidando durante mucho tiempo y que estaba casi a su alcance. No le gustó el aspecto de esta sonrisa y esos ojos. En absoluto. Detén esto, maldita sea. Gritó, tratando de disuadirla después de incapacitarla nuevamente. ¿No ves que esto no tiene sentido? Ella no respondió incluso después de reformarse, y simplemente lo atacó de nuevo, sangre y espadas volando hacia él. Sospechaba que ella ya ni siquiera lo escuchaba, con los ojos llenos de desesperación. En los siguientes minutos, Shirou intentó inmovilizar a la mujer con diferentes armas, buscando en su colección algo capaz de detener a un elemental. Desafortunadamente, nada pareció funcionar. Congelar la sangre funcionó durante unos momentos, pero ella simplemente hizo más. Quemarla hasta convertirla en cenizas con varios efectos no produjo mejores resultados que sus llamas. Nidhinior, la espada más común en su armería, fue casi inútil esta vez. La iluminación, las sombras, la tierra y el viento fueron ineficaces. Ella hizo caso omiso de cualquier efecto elemental y él no tenía muchas espadas con propiedades esotéricas. La lanza antimagia que hizo para Skatach funcionó un poco, interrumpiendo la regeneración de la mujer, pero el resultado fue insignificante. Incluso con cientos de lanzas Dracet clavadas en su cuerpo, solo tardó unos segundos más en sanar. Necesitaba algo diferente. Su dominio contenía todo lo que alguna vez creó, sin importar el destino que corrieron sus armas.
Había toneladas de diversos metales allí, restos de espadas rotas, la mayoría de su pelea con el dragón en nivel 1. Ya era hora de aprovecharlo. Shirou mantuvo a raya a la mujer por un momento, cortándola en carne picada y formando una jaula de espadas para impedir su regeneración. Enfocó sus pensamientos y su perspectiva cambió. Necesitaba algo para detener a un elemental. Un arma para unir una parte del mundo a una forma física. Para mantenerla en su lugar y evitar que se vuelva intangible. Levantando la mano, llamó a su dominio. Era su alma. Era su forja eterna donde residían las llamas de su corazón. Un hogar de sus creaciones. La verdad de su mismo ser. Su mano se iluminó con un resplandor dorado, sus llamas de color rojo dorado se acumularon en su alcance, canalizándose desde el campo de batalla abrazado hacia un solo punto hasta que una estrella cegadora se cernió sobre su palma. No necesitaba un martillo, solo su voluntad daría forma al acero. No necesitaba un yunque, su cuerpo pondría los cimientos. No necesitaba horno, su alma era su fragua. Su mano se cerró sobre la estrella y un ruido sordo sacudió los alrededores, levantando piedras y perturbando los barrios marginales destrozados. Algo tomó forma en sus manos mientras imbuía los conceptos necesarios en el arma en formación. Sus ojos estudiaron al elemental, cómo su cuerpo de sangre fluyó y se regeneró, cómo el mundo arregló sus heridas, cómo el maná fluyó a través de su forma. Le tomó menos de un minuto, el suelo temblaba cada vez más rápido mientras trabajaba, hasta que con un último giro de su voluntad, la estrella brilló por última vez y una espada apareció en su lugar. Una simple hoja recta, con patrones negros y rojos grabados en su superficie, formando una serie de glifos que tenían un significado visible solo en Fairy Eyes. Shirou admiró el arma durante unos segundos antes de depositarla en su forja, la espada desapareció en una nube de llamas. Se volvió hacia la mujer. Tuvo que sacrificarla unas cuantas veces más mientras estaba forjando y, sin embargo, a pesar del dolor y su lucha inútil, sus ojos brillaron con esperanza mientras trazaba 5 copias del arma recién creada. Observó las espadas como si le trajeran la salvación, y Shirou no pudo evitar hacer una mueca. Esperó hasta que ella se curara, manteniéndola en su lugar con cientos de espadas gigantes antes de despedirlas a todas y disparar las 5 que trazó. Le golpearon los hombros, el estómago y las rodillas, inmovilizándola contra el suelo. Cerró los ojos con una sonrisa en los labios, pero rápidamente se convirtió en confusión. Cuando lo que ella pensó que sucedería no sucedió, miró las espadas negras y rojas con los ojos muy abiertos. «¿Qué? No te mataré», la interrumpió Shirou. «No estoy seguro de saber cómo. Incluso si pudiera, no lo haría. No sé quién eres ni cuál es tu historia, pero no te ayudaré a suicidarte». Su expresión de asombro le dijo que sus sospechas eran más o menos correctas. Solo agrió aún más su estado de ánimo. Toda esta situación lo molestó desde el principio, por lo que Shirou decidió simplemente irse. Sus proyecciones se desvanecerían por sí solas en aproximadamente una hora, ya que las hizo intencionalmente con muy poca energía mágica, y para entonces debería estar bastante lejos. No, dijo, luchando débilmente por liberarse, pero incluso cuando detonó su cuerpo en una explosión de sangre y energía mágica, sus espadas permanecieron intactas, aún inmovilizándola en su lugar cuando se reformó. «No te atrevas a irte». Harto, Shirou se detuvo a su pesar. No quería nada más que dejar a esta mujer, pero ella probablemente lo perseguiría de todos modos. «No. Cállate y escucha, señora». Señaló con el dedo, acentuando sus palabras. «No me importa», dijo irritado. «Si me hablaras en lugar de atacarme como una bestia salvaje, entonces tal vez te escucharía, pero no lo hiciste, así que no trates de darme órdenes. Estoy seguro de que cualquier tragedia que te haya sucedido, fue tu corazón. Desgarrador, pero he visto cosas así muchas veces. No me importaría ayudarte, pero no así que calma la cabeza y trata de pensar un poco antes de actuar, ¿de acuerdo?» Él miró fijamente su expresión ofendida por un momento y se fue, esta vez decidido a no detenerse nuevamente.
Puede que no sea la mejor persona para aconsejarle sobre cómo lidiar con el dolor y el trauma emocional, pero este hada lo irritaba como pocos lo habían hecho. Ella lo persiguió. Después de encontrar a Shirou nuevamente, se disculpó por su comportamiento, aunque Shirou ya no estaba tan enojado. Él la entendió un poco y después de que ambos tuvieron tiempo de calmarse, decidieron no volver a mencionar ese incidente nunca más. Yumei Ren, como supo más tarde que era su nombre, estuvo involucrada en la guerra que asoló esta tierra. O mejor dicho, su marido lo era. No le contó a Shirou toda la historia, pero su esposo tampoco era un humano, aunque tampoco era un hada. Al parecer, era una especie de marioneta mecánica. No podía imaginar cómo surgió esa pareja. Pero Yu claramente lo amaba, y cuando lo mataron, ella cayó en la desesperación. Ella se negó a contar lo que sucedió después de la muerte de su marido y que la llevó a esconderse en la parte abandonada de la ciudad, y él no entrometió. Viajaron por el país devastado por la guerra, en su mayoría observando desde lejos. Yu odiaba a los humanos por lo que le hicieron a su amado, pero no mató activamente a todos los que encontró, aunque nunca perdió la oportunidad de dejar un comentario mordaz. ¿Es así como los ves?, preguntó Shirou. ¿Me equivoco? Recuerdo los tiempos antes de mi encarnación, cuando no había tantos humanos alrededor. Era más pacífico entonces. El mundo estaba lleno de naturaleza. Ahora, están por todas partes, arrastrándose a lo largo de cada río, devorando se multiplican más rápido con cada siglo que pasa, inundando el mundo como una marea de alimañas cubiertas de maleza y siempre, trayendo consigo muerte y destrucción. Shirou contempló sus palabras. A pesar del lenguaje que usó, no estaba del todo equivocada. La humanidad estaba creciendo, conquistando lentamente el mundo. La era de los dioses estaba en declive y pronto la era del hombre tomaría el relevo. Cuando llegó la época de su infancia, ya avanzado el siglo XX, no habría un solo lugar en el mundo que los humanos no visitaran. Desde las montañas más altas hasta las fosas oceánicas más profundas. Ni siquiera el espacio exterior y la luna se salvaron. Y con cada paso, la capacidad de la humanidad para la guerra no hacía más que crecer. Tal vez no te equivoques. Pero los humanos también son parte del mundo. Si prosperan más que las razas inmortales, entonces eso es todo. Sin embargo, la expresión escéptica de Yu le dijo que no estaba convencida. Dices eso, Abel, pero nunca vi inmortales en guerra en la escala de la que los humanos son capaces. Probablemente porque no somos muchos en comparación. Vi hadas matarse entre sí, y los reyes hadas tienen ejércitos por una razón, incluso si nunca experimenté una verdadera guerra en Faerie. Pero cuando uno de nosotros se vuelve loco, puede destruir mucho más de lo que un solo ser humano podría destruir. Sé que la humanidad tiene un gran potencial para el mal, pero también para el bien, y el hecho de que sus vidas sean tan cortas significa que cada hora es más valiosa para ellos que para nosotros. Gastarlo todo, tratando de cambiar el mundo, para bien o para mal. ¿Y qué? ¿Crees que son mejores por ser morales? No, pero no son menores. No envejecemos, pero a cambio, cambiamos lentamente. Mírala, señaló Shirou a la anciana que plantaba retoños de arroz marchitos. ¿Tiene un siglo o dos para llorar? ¿Por aquellos que perdió? No. Entonces, incluso cuando su mundo está en ruinas, ella todavía intenta seguir adelante, a pesar de las probabilidades en su contra. Ella no tiene 2 siglos para llorar, pero tampoco experimentará tanto dolor en su breve vida. Dime, Abel, ¿cuántas veces viste morir a alguien que te importaba? ¿Cuántas veces más verás morir a alguien que te importaba? ¿Pasas por esto hasta que te rindes? Sé que los humanos no son inferiores por ser mortales porque sé que la inmortalidad tiene sus propias desventajas. Pero todavía los odio, dijo Yu, mirando a los humanos, su desprecio por la vida. Su propia y de los demás. Su crueldad y avaricia. Tal vez sea injusto, pero perdí demasiado a manos de ellos como para perdonarlos tan fácilmente. Shirou mantuvo su rostro en blanco, sus ojos todavía enfocados en la anciana con el niño. La observó mientras ella trabajaba cansada en el lamentable campo, con los brazos temblando por el esfuerzo. ¿Cuántas veces se involucraría? Él no lo sabía. Para los estándares de los inmortales, era joven, no tenía ni siquiera 4 siglos.
Todavía le importaba, todavía amaba. No se creía mejor que otras hadas, incluso si sus orígenes eran extraños, por lo que probablemente llegará un momento en el que se esconderá y se negará a cuidar de los mortales, pero con suerte eso será en un futuro lejano. Por ahora, intentará seguir su corazón. Con un giro de su voluntad, su forma cambió. Su cabello se volvió negro, sus ojos brillantes perdieron su brillo, su cuerpo de niño creció hasta convertirse en un adulto joven, e incluso su ropa cambió del rojo y negro habitual a un marrón descolorido. Yu suspiró cuando notó su glamour. Entonces eres uno de estos. Del tipo entrometido. Giró la cabeza para mirar a Yu y le dedicó una pequeña sonrisa. Soy joven, Yu. No eres el primero en advertirme sobre involucrarme con mortales, y sé que puede ser doloroso, pero decidí seguir mi corazón no hace mucho. Quién sabe, dentro de unos miles puede que durante años me arrepienta, pero por ahora haré lo que pueda para ayudar al menos un poco a hacer del mundo un lugar mejor. Ella no respondió por un largo momento, mirándolo a los ojos con una expresión ilegible. Incluso si no podemos morir cuando todo se vuelve demasiado, Shiro estaba seguro de que podría morir. Era un humano convertido en hada y, a todos los efectos, su naturaleza de hada tenía prioridad. No tenía edad, estaba sujeto a las leyes de las hadas, e incluso si otros a menudo lo confundían con un elemental, no era inmortal como Yu. Me gustaría pensar que el futuro siempre conduce a tiempos mejores. Y así, un joven salió del bosque y se acercó a una anciana que trabajaba en un campo marchito. Después de un breve intercambio, él comenzó a ayudarla, encendiendo una chispa de esperanza en los ojos de la mujer. Un poco de luz en el mundo oscuro. Mientras tanto, un elemental observaba desde el borde del bosque. Espero que tengas razón, Abel. Espero que tengas razón.